El tema del día de hoy es: no nos dejes caer en tentación. No nos dejes caer en tentación. ¿La tentación es pecado, sí o no? La tentación no es pecado. El pecado es caer en la tentación, ¿sí? Porque, por ejemplo, a veces tenemos malos pensamientos, ¿cierto? El pecado no es tener malos pensamientos. Todos aquí tenemos y tendremos malos pensamientos, todos. El pecado es cuando, ya sea en mi mente o en mis acciones o en mis palabras, a esa tentación yo le empiezo a dar un lugar. Por ejemplo, si yo digo: ay, Laurita, qué fea se vistió hoy, ¿verdad? Es crítica. Pero si yo lo pienso, ¿no? Ahí puedo pensar mil cosas. De ahí yo ya puedo empezar a tomar decisiones. No, es que Laurita, sí, siempre se viste mal, y es que es por esto y es por otro, y entonces yo empiezo así, no es cierto, Laurita. Y yo empiezo a pensar y a pensar, no, sí, lo que pasa es... Y en ese momento yo ya estoy tomando una acción consciente. O sea, yo ya estoy haciendo algo después de que algo vino a mi mente. Entonces, la tentación va a venir a nuestras vidas en mil maneras, de mil maneras. La tentación va a venir a nuestras vidas. Pero lo importante es: ¿qué hago yo cuando viene la tentación? Y no importa qué tan cristianos seamos, la tentación va a llegar. ¿Claro? Por ejemplo, como hombre, yo puedo pensar: ay, esta mujer está muy guapa. Podría pensar: soy hombre, no dejo de ser hombre. Pero ¿qué voy a hacer con ese pensamiento? Si yo empiezo a acariciar ese pensamiento y empiezo a decir: híjole, no, sí, qué guapa y tal, y empiezo y lo empiezo y entonces me meto ahí a sus redes sociales y empiezo a verla y empiezo a desearla en mi mente. En ese momento yo ya estoy haciendo algo consciente. Como hombre yo puedo, híjole, no, pues sí, puede ser una mujer guapa, como digo, y hombre, obviamente lo digo como hombre, pero como mujer puede pasar lo mismo. Ay, qué hombre tan atento, ¿verdad? Porque tal vez la mujer no se fija tanto en el físico, pero ay, qué hombre tan atento. Oh, me abrió la puerta, aunque es solamente un amigo, pero pues no sé, y empiezas a... Entonces, en ese momento es donde la tentación se empieza a preparar para convertirse en un pecado. ¿Sí, cierto? O sea, el que cae en adulterio no cae en adulterio porque ahorita iba pasando una muchacha y cae en adulterio. Eso es prácticamente casi imposible, ¿no? ¿Se podría dar? Sí, se podría dar. Pero pues la mayoría de los casos no suceden así. Sucede con un pensamiento que se empieza a acariciar. Y después eso se lleva a una pequeña acción que no parece tan mala. Bueno, pues le voy a dar un aventón a esta muchacha, ¿no? Pues va solita, va en el camión, y después no, pero y sí. Y entonces poco a poco, pues no tiene nada de malo darle un aventón a una persona, y no tiene nada de malo invitarle un café. Pues no, Dios dice que nos amemos los unos a los otros. Y entonces poco a poco yo voy pasando hasta que un día amaneces en la cama de esa persona. O sea, todo fue pasando poco a poco. Entonces nosotros como cristianos en este momento de oración tenemos que aprender a decir: Señor, no me dejes caer en tentación. Pero ojo, es importante esto: tenemos que pedirle a Dios la sabiduría para que nos permita ver la tentación, pero a kilómetros de distancia. Eso es importante. Porque hay quien, ya que le invitó el café, ya que le dio el ride, ya que estuvo viendo imágenes de ella en las redes sociales, ahora sí: Señor, no me dejes caer en tentación. No, es que ya estás hasta adentro. Y ese es el problema, que ahí es cuando: no me dejes caer en tentación, Señor. No, a ver. La cuestión es que como cristianos, esto es parte de la oración diaria. Señor, ayúdame a limpiarme de aquellas tentaciones. Sí, creo que vi mal a esta persona. Creo que la vi con un deseo, con algo incorrecto en mi corazón, y tengo que limpiarlo en mi corazón. Pongo este ejemplo, digo, tal vez no aplique para todos, definitivamente, pero para que podamos cada uno observarlo, porque esto puede ser con el dinero, esto puede ser con el chisme, puede ser con las mentiras, esto puede ser con la traición, con la infidelidad.
Pero no, una persona no se vuelve ratera de la noche a la mañana. No empiezas robando un banco, no empiezas robando un coche, empezaste robando un lápiz, empezaste deseando lo que el otro tiene y pensando que te correspondía. Bueno, si él tiene 5 lápices, pues me puede dar uno, ¿no? ¿Por qué? Porque él tiene 5 y yo no tengo ninguno, entonces me corresponde. Y eso es una mentira. Eso es una mentira muy grande en el mundo. Es una mentira donde si él tiene 10,000 pesos y yo solo tengo 1,000, a él le corresponde darme 1,000, porque él tiene mucho. No, espérame. No, eso es una mentira. Pero el problema es que si yo lo acaricio, un día él deja su cartera y pues bueno, 500 pesos a él no le van a hacer daño, porque él gana 10,000, yo gano 1,000, y a mí 500 pesos me van a ayudar muchísimo. Y esa mentira se convierte en un robo, en un pecado. Todo va sucediendo gradualmente. Porque hay muchos versículos que leer, así que vamos rápido. Mateo 6:13, que es donde lo tomamos. No permitas que cedamos a la tentación, es la parte del Padre Nuestro, está en Mateo capítulo 6. No nos dejes caer en tentación. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Acuérdense que todas las notas de todas maneras las envío, pero bueno, vayan también tomando sus notas. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, está hablando de Jesucristo, que entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. La traducción tradicional, la Reina Valera 60, dice que Jesús, en ese mismo versículo, fue tentado en todo. Jesús fue tentado. Por eso les digo, la tentación no es pecado. El pecado es lo que hacemos con la tentación. El diablo vino y le dijo a Jesús: que eres el Hijo de Dios, que te crees mucho. Bueno, convierte esta piedra en pan. Tienes hambre, ¿no? Conviértela. ¿Tiene algo de malo convertir una piedra en pan? O sea, no le estaba diciendo que matara a Pedro, que matara a su mamá, que mintiera, que no le estaba. El problema es que muchas veces también pensamos eso, que bueno, el pecado, pues sí, hay pecados que comprendemos muy bien, ¿no? Matar, robar, asesinar, tantas cosas malas, ¿no?, que podríamos entender muy fácil como pecado. Pero convertir una piedra en pan, pues a fin de cuentas, pues creo que no tiene nada de malo. Pero lo que pasa es que la tentación no era directamente entre la piedra y el pan, sino la tentación era: ¿verdaderamente eres el Hijo de Dios? Si eres el Hijo de Dios, pues eres muy picudo, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, prácticamente puedes ser lo que quieras. Y el diablo muchas veces viene a tentarnos de esa manera. Si tú eres el hijo, la hija de Dios. Yo escucho a muchas personas. Cumplí un año trabajando en el ministerio donde estoy. Este año oré por 12,000 personas en los últimos 365 días. Y escucho muchas personas que hablan para orar: es que Dios tiene que hacer el milagro y lo tiene que hacer ahorita. ¿Tiene que? O sea, ¿verdaderamente Dios tiene que? Porque no tiene que. Porque Dios no es el genio de la lámpara mágica. Y muchas personas le exigen a Dios: no, es que tienes que convertir la piedra en pan, Señor. ¿Por qué? Porque yo asisto a la iglesia todos los domingos, porque yo doy mis diezmos, porque yo soy un servidor en la iglesia, porque toco en la alabanza, porque doy clase con los niños. Entonces tienes que responder. No. Dios es bueno, Dios puede responder, Dios puede hacer milagros, pero no caigas en la tentación de creer que solamente porque eres el Hijo de Dios, la piedra se tiene que convertir en pan. Y Jesús paró al diablo y le dio una palabra importantísima y le dijo: diablo, el hombre no vive del pan, sino de la palabra de Dios. Y eso es importantísimo, porque en nuestra oración tenemos que regresar a pensar: ok, sí quiero el coche, sí quiero el nuevo trabajo, sí quiero que Dios haga esto, de verdad lo anhelo, pero antes que eso,
¿qué tiene Dios que decirme? ¿Qué tiene Dios que decirme? Porque hay muchísimas cosas que no suceden en nuestras vidas, que son parte del proceso de Dios en nuestras vidas, y que Dios no lo va a quitar, porque hay cosas que Dios está haciendo aquí adentro. ¿Cuántas veces mujeres y hombres, Señor, cambia a mi esposo? Cuando a veces Dios no está tan interesado de cambiar eso que odias de tu esposo o de tu esposa, sino más bien está interesado en mostrarte a ti la gracia, la misericordia. No, si cambia, Señor, a mi esposo, ok, sí, yo lo cambiaré en su momento, pero a ti te estoy enseñando gracia, paciencia, misericordia, para que comprendas un poquito de mi amor por ti. Ah, no, pero es que si no cambias a mi esposo este año, yo me voy de la casa. Y eso no va a asustar a Dios. Pues vete, o sea, el trato contigo va a seguir. Pero muchos quieren torcerle la mano a Dios. Entonces ya sabes que ya no voy a diezmar. Si no me prosperas, ya no voy a diezmar. Si no me pasa esto, y oímos grandes testimonios. Empecé a diezmar y Dios bendijo mi negocio, y empecé a orar todas las mañanas y Dios restauró mi matrimonio. Y entonces decimos, bueno, pues entonces esa es la clave. Tengo que entonces diezmar, pero diezmo y no prospera mi negocio. Y doblo mis rodillas todas las mañanas y no cambia. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones son cuestiones religiosas, que pensamos, no, es que si entonces a él le funcionó, entonces tengo que doblar mi rodilla y hacerlo. No, y entonces él diezmó y entonces tengo que hacerlo para que mi... No. ¿Qué si Dios ni quiere que estés en ese negocio? ¿Qué si Dios cree que no es el tiempo ahorita para que tú prosperes, porque hay algo que está trabajando Dios en tu corazón? Y eso lo escuchamos en oración. Cuando oramos y cuando vamos y, Señor, ¿qué está pasando? Una palabra de Dios es la que nos da vida. Y en esa palabra Dios nos va a decir, yo te voy a prosperar, tranquilo. Yo voy a tocar a tu esposa, yo voy a tocar a tu esposo, yo voy a hacer esto, tranquilo. Pero hay algo que estoy haciendo. Para Dios es mucho más importante el proceso que el milagro, mucho más importante. ¿Ok? Entonces Jesús dice, fue tentado en todo. Versículo 16. Así que acerquémonos con toda confianza. Es Hebreos 4:16. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué la confianza? Porque Jesús nos comprende. Porque Jesús sabe todo lo que estamos viviendo, porque Jesús fue tentado en todo. Pero Jesús no pecó. A Jesús le dieron ganas de darle unas cachetadas a Pedro, pues tal vez. Le dieron ganas de pegarle una gritoniza a Pedro y decirle, Pedro, es que ¿cómo puede ser que no entiendas? ¿No? A Pedro y a Juan y a Jacobo y a todos. Pero Jesús supo cuando eso podría convertirse en un pecado, y supo parar el coche en ese momento. Y a eso tenemos que aprender, porque a veces es muy fácil. Le voy a enseñar a esta persona lo que tiene que oír, porque esto y esto y esto y esto. Ok, muy bien, está siendo tentado, está muy bien, pero primero llévalo en oración a Dios. Y ahí en oración a Dios, pregúntale al Señor si se lo tienes que decir, y pregúntale cómo se lo tienes que decir. No, es que tengo que hacerlo. No, tranquilo, no tienes que. Ahí en la presencia de Dios recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Entonces tenemos que acercarnos delante de Dios, claro, a buscar su gracia y su misericordia. Ahora, Dios te conoce perfectamente. Dios sabe lo que estás pasando. Pensemos que yo tengo una tentación de robarme algo. Aquí dice, Jesús fue tentado en algo, en todo. Entonces, Señor, híjole, tú estás viendo que estoy pasando un momento económico bien difícil, y la verdad es que estoy siendo tentado en esto. Dios no se va a espantar. Jesús dice aquí, acércate confiadamente.
Jesús fue tentado en todo. Puedes acercarte y decirle: Señor, estoy batallando con el área sexual, con una adicción, ayúdame, Señor. Ayúdame a ver la tentación kilómetros antes. Ayúdame. Porque, bueno, hablando, porque me ha servido mucho la tentación sexual en este ejemplo. Hay mujeres y hay hombres que a eso se dedican, a tentar a otros y a ver qué pescan, ¿verdad? Y nosotros, cuando oramos: Señor, líbrame de la tentación, a kilómetros de distancia, debemos de ver: no, esta mujer viene con otras intenciones. Esta mujer lo que quiere es otra cosa. Pero eso es cuando nuestra vida de oración es: Señor, ayúdame a no caer en tentación. Pero no ya que estoy en la habitación con ella, ahí ya Dios que me va a ayudar, ya la situación ya está más que cometida. Por eso Jesús decía: si tú adulteraste en tu corazón con ella, es cuestión de pasos. Entonces la tentación se para desde aquí. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 21 y 22. ¿Por qué es importante vivir y decirle no a la tentación? Dice segunda de Timoteo 2, 21 y 22. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú y yo vivimos en pureza, Dios puede usar tu vida. Pero si tú no te mantienes en pureza, es difícil que Dios use tu vida. Por eso es importante aprender a mantenernos en pureza. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use con toda buena obra, en toda buena obra. Versículo 22 dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. O sea, hay cosas que estimulan el pecado. Por ejemplo, pensemos en el pecado del chisme, ¿sí? ¿Qué hay que te estimule eso? Pues siempre hay alguien que te estimula el chisme. Y entonces está el cafecito con los amigos o las amigas, porque el chisme se da en hombres y en mujeres, no solamente en mujeres. Y entonces pues está a gusto, ¿verdad? Y uno es estimulado al chisme. Porque cuando hablas mal de otra persona, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando hablas mal de una persona? Tú te sientes superior a esa persona. ¿Por qué? Porque es que ve lo que está haciendo Olimpia. Ve nada más, no puede ser posible. Va a la iglesia y mírala. Y entonces a mí me está poniendo como un cristiano muy bueno. Porque si yo me comparo con ella, que es súper pecadosísima, pues yo soy un santo. Y entonces cuando nos reunimos y nos ponemos a hablar, y entonces decimos: no, es que ¿cómo puede ser posible? ¿Ya se dieron cuenta cómo llega Moni a la iglesia? ¿Se han dado cuenta? No puede ser posible. Y entonces entre todos: sí, cierto, tienes razón. Y mira, ¿y no viste esto el otro día? ¿Y viste esto el otro? Y entonces ¿qué pasa? Pues concluimos con un veredicto donde todos somos muy buenos cristianos, somos mejores cristianos que Moni. Entonces, ¿qué estamos inflando? Nuestro ego, estamos inflando nuestro yo. Y decimos: no, hombre, es que soy un excelente cristiano comparado con Moni, Leo, Olimpia. Pero eso es una cochinada. Lo que estamos haciendo es meter las manos al lodo y revolcarnos en el lodo del pecado. Y aquí dice: huye de las pasiones y de aquello de que te estimule. Y con esto hay muchísimas cosas que nos estimulan a mentir, nos estimulan a robar, nos estimulan a hablar mal de las personas, nos estimulan a caer en pecado sexual, nos estimulan a caer en adicción. Si yo tengo puros amigos borrachos, ¿a qué me van a estimular? A tomar. Eso es obvio. Por eso es bien importante, ¿sabes qué? ¿A qué voy a esa reunión? Si me van a estar estimulando a tomar, yo mejor me estimulo a otras cosas, ¿no? Porque yo ya soy un hijo de Dios y yo quiero ser usado, como lo dice aquí. Si tú te mantienes en pureza, vas a ser usado por Dios.
Vuelvo a leer el versículo 22. Huye de todo lo que te estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Si te das cuenta, está hablando otra vez de la oración. Está hablando otra vez de llevar una vida de oración. Está hablando otra vez: Señor, no me dejes caer en tentación. No me dejes. Pero vuelvo a lo mismo. Hablemos del chisme otra vez. Funcionó muy bien ok, sé que voy a ir a esta comida con estas personas. Sé que cuando voy me estimulan al chisme. ¿Qué voy a hacer? La tentación la estoy viendo. ¿Qué decisión voy a tomar? Y ahí cada uno de nosotros tendremos que tomar la decisión. ¿Sabes qué? Mejor, ¿para qué voy al chisme? ¿Para qué voy a platicar mal de otras personas? ¿Para creerme que soy mejor? Tengo ese problema en mi corazón que necesito porque ahí ya les di la respuesta. Si nos está gustando el chisme, tal vez hay algo en mi corazón que todavía tengo que arreglar, donde todavía necesito hacer menos a otros para yo sentirme mejor. Y ahí está algo mal. Y ahí es donde se encuentra la raíz del pecado. ¿Quieres que Dios te use? Vive en una vida de pureza y Dios te va a usar más. Dios te va a usar más. Y cuando me refiero a que Dios te use, no lo encerremos en las cuestiones religiosas: predicar, tocar en la alabanza, estar aquí en la iglesia. No. Dios te puede usar en tu trabajo, en el comedor, en tu trabajo. Te puede usar hablando uno a uno con una persona. Pero para eso se necesita una vida de pureza. Porque ¿qué le va a hablar un alcohólico a alguien en su trabajo? Mi hijo, tu vida está perdida, ¿qué me vas a enseñar? Pero cuando vives una vida de pureza, sabes que hay algo que tú tienes que enseñarme a mí. Quiero escucharte. ¿Por qué? Porque te veo feliz, porque te veo alegre, porque veo tu matrimonio, porque veo a tus hijos, porque veo tu familia, y tus frutos hablan mejor que tus palabras. Porque tus palabras podrán decir muchas cosas, pero es mucho más importante tu fruto, ¿cierto? Por eso es importante, tengo que llevar una vida en pureza. Y por eso es: Dios, no me dejes caer en tentación. Enséñame dónde está la tentación para que yo viva una vida de pureza. Gálatas capítulo 5 versículos 19-21. Cuídate de los pecados. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Todo eso es precisamente por, número 1, no pedirle a Dios que me enseñe y me libre de la tentación. Número 2, ver la tentación y caminar para ella. Número 3, estimularme hacia el pecado. Todo eso lo he tenido que hacer para caer en pecado. Ya olvidé a Dios, vi la tentación y no me importó. Me fui a estimular para la tentación. Y por último, dio fruto, una obra de la carne. ¿Ok? Entonces pensemos en el borracho. Bueno, el borracho pues empezó joven y entonces jamás le dijo: Señor, cuídame de esta tentación. Yo me acuerdo cuando yo empecé de muy adolescente a servir a Dios. Yo vengo de familia de alcohol, de mis 2 familias, mucho alcohol. Pues bueno, yo creo que todos los mexicanos, ¿no? O sea, la verdad es algo que se da mucho en las familias mexicanas, mucho alcohol, muerte en mi familia por adicciones, por alcohol, por cigarro. Eso lo ha vivido mi familia. Pero mi papá mismo era un hombre que tomaba mucho y fumaba muchísimo más. Entonces se muere joven, y cuando yo empiezo a servir a Dios, a buscar a Dios, yo dije: pues, no necesito el alcohol, no necesito el cigarro, y no voy a estimular mi vida hacia eso, porque entonces si no voy a acabar igual. Y así es, no tomo, no fumo, porque no me estimulo. Pero si en lugar de eso yo hubiera dicho: no pasa nada, ¿sí? No tiene nada de malo una cervecita,
no tiene nada de malo. Pues el alcohólico empezó con una cervecita, no empezó tomándose una botella completa. Pues no tiene nada de malo una cervecita. Vio la tentación, no hizo nada. Llegaron sus amigos y lo empezaron a estimular: échate 2, échate 4, pasa de la cerveza a otra bebida, tómate 2, tómate 3, tómate 4. Fue estimulado hasta que cayó en lo que dice aquí, la naturaleza pecaminosa. Y un día, el problema es que para salir del alcohol es muchísimo más difícil que para entrar. Y hay personas que años para salir del alcohol. ¿Por qué? Porque limpiarse de algo en lo que ya se estimularon, y ahora todas sus relaciones giran en torno a eso, todos sus negocios giran en torno a eso. Y entonces pues es que siempre en el negocio pues la copita. Sí. Si lo sigues estimulando jamás vas a salir. Entonces ha pasado ya algo totalmente fuerte en su vida, en su cuerpo. Por eso cuídate de los pecados. 1 Corintios 10, 12 y 13. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Cuidado. Si tú piensas que estás firme, cuidado. Porque yo te digo esto, pues esto me pasó cuando yo era adolescente, ¿verdad? Yo tomé esa decisión. Pero si ahorita yo digo, no pasa nada. No, sí pasa, va a pasar lo mismo, nada más que 15 años después o 20 años después. Va a pasar lo mismo si yo empiezo ahorita a decir, bueno, pues me voy a echar una cervecita, 2 cervecitas, 3. Yo vengo de una familia con una maldición de alcoholismo. Entonces, si yo empiezo, lo que estoy haciendo es abriéndole la puerta para que el diablo se siente a conversar conmigo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a tener amistades que me van a decir que me eche una cervecita, voy a estimularme. Y ¿sabes una cosa? El diablo es bien abusado, bien abusado. Aunque tú el día de hoy no tengas amigos alcohólicos, no te preocupes. El día que le abres la puerta, ahí va a estar un amigo que va a caer del diablo. Y casualmente te va a invitar, porque el diablo no está perdiendo el tiempo. Y así, igual, con todos los pecados, con todos. Porque el diablo lo que quiere es, vimos en Timoteo, Dios quiere usarte. El diablo ¿qué quiere? Que no seas usado por Dios. Y sabe que si él te tiene agarrado en la adicción a algo, en el pecado, en muchísimas cosas, él sabe que ya no vas a ser usado por Dios. 1 Corintios 10, 12 y 13 dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedes soportar. O sea que todas las tentaciones que tenemos, tienes la capacidad de soportarla. Solamente que estás haciendo todo el proceso completo y nunca te detuviste. Lo mejor, ¿cuándo es detenernos? Al principio, porque es cuando menos cuesta trabajo. Ahí es cuando tenemos que parar y decir, híjole, no, aquí paro. En nuestras vidas, en tu familia, hay maldiciones generacionales que vienen. Tal vez el adulterio, muy común en México el adulterio. Hombres que tenían 5, 6 esposas, esposas, obviamente no dentro del registro civil, pero pues bueno, tenían 5, 6 amantes, dejaron hijos por aquí, dejaron hijos por allá. Entonces yo tengo que pensar, si yo vengo acarreando eso de mi abuelo, si yo vengo acarreando eso de mi papá, tengo que tener cuidado, porque esa misma maldición es la que el diablo quiere poner. Hablemos de la maldición del chisme, de la maldición de la enfermedad, de la pobreza, ¿verdad? Si en mi familia hay una maldición que se ha venido repitiendo, cáncer, diabetes o hipertensión o la enfermedad que sea, que somos un país con mucha diabetes, somos un país con mucha hipertensión y ahora con mucho cáncer, pues hagamos lo que esté en nosotros para cuidarnos, para que no caigamos en lo que el diablo quiere para nosotros. Ahora, solamente digo lo de la enfermedad, aunque la enfermedad no es pecado, ¿ok? Nada más, aclaro, no vayan a pensar, pero sí es parte de una maldición en el mundo.
Dios no permitirá que caigamos en tentación, que la tentación sea mayor de lo que podamos soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida, ¿ok? Para que puedan resistir. Entonces, Dios siempre va a mostrar salidas, siempre. En este proceso, si tú te das cuenta, dijimos, bueno, primero vemos la tentación, ¿cierto? La vemos de lejos. Y después, ya que la vimos de lejos, nosotros decidimos si caminamos hacia esa tentación o no. Pensemos en un fuego que vemos a lo lejos. Ay, pues ahí hay un fuego, lo estamos viendo. Y en ese momento podemos orar, Señor, ayúdame a no quemarme. ¿Qué sería lo más fácil? Pues no acercarme o caminar para el otro lado. Eso sería lo más fácil. Pero si yo empiezo, Señor, ayúdame a no quemarme, y doy un paso para allá, pues Dios me está dando una salida, ¿no? Yo hay para mucho. Dios está dando la salida y yo sigo caminando. Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Sí, ahí está la ayuda. Ahí está la ayuda, ahí está la salida. Tú sigues caminando hacia el fuego, ese es el problema, pero ahí está la salida. Y es lo mismo en nuestras vidas. Tenemos salidas para todos los pecados. Aquí Dios es fiel y siempre va a poner una salida. Y ya que estás ahí en la fogatita, ya sientes calientito, ¿verdad? Ya no, pues qué rico está calientito aquí. Pero ahí no se acaba. Y el problema es que cuando ya estás calientito, pues ya no te quieres ir, porque está calientito. Y ahí es mucho más difícil que Dios te dé la salida, pero la salida sigue. Porque en ese momento puedes salir corriendo. Es mucho más difícil porque ya estás calientito, pero puedes salir corriendo. Hasta que agarras el fuego y te quemas, porque el que juega con fuego se quema. Vemos a José, por ejemplo, en la Biblia. Resulta que José era un hombre joven, era un hombre inteligente, definitivamente, era buen administrador y era guapo. Y entonces le gusta a la esposa de Potifar, que era su jefe, y la esposa de Potifar lo empieza a seducir. José, ven, ayúdame con esto. Sí, señora, yo le ayudo. Pero José o no vio la tentación o la esposa no estaba tan mal, ¿verdad? Y entonces se empezó a acercar. Se empezó a acercar, se empezó a acercar, se empezó a acercar, hasta que dice que un día la mujer le quitó la ropa. Todavía en ese momento, José pudo salir corriendo. Pero, ¿qué si antes José hubiera sido más sabio? Y hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo ya no entro al cuarto de esta señora. Y ¿sabes qué? Voy a hablar con el jefe para que le pongan a alguien para que le ayude. Y ¿sabes qué? Me voy a rodear de personas que estén conmigo, que me ayuden. Iba a ser mucho más fácil. Definitivamente José no cayó en pecado. Salió corriendo desnudo y lo acusan de violación. Y lo meten a la cárcel. A fin de cuentas, Dios usó eso, porque Dios siempre es bueno y Dios siempre tiene una salida. Y a fin de cuentas José no cayó en pecado, ¿cierto? José estuvo a nada, pero salió corriendo. Pero fueron momentos difíciles definitivamente en la cárcel. Ahora, no nos esperemos a estar como José para salir corriendo, porque qué tal que a nosotros las piernas no nos dan, ¿no? Cuidado con el pecado. Dios nos va a enseñar siempre una salida. Estemos atentos a la salida. Cuidado con los pensamientos. 2 de Corintios 10, versículo 5. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturemos todos los pensamientos rebeldes, porque vaya que tenemos pensamientos rebeldes, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Entonces, nuestros pensamientos les encanta la rebeldía. Y hoy más que nunca vivimos en una sociedad con el mundo que quiere que pensemos completamente contrario a lo que Dios quiere. Y entonces vemos las series de televisión. Las series de televisión hablan de todo lo que a Dios no le agrada.
todo. Desde pequeños ejemplos que dan en cada serie de televisión hasta series que completamente se dedican a eso. Películas, caricaturas, todo en contra de Dios. Entonces, si yo me la paso viendo películas y escuchando el pensamiento del mundo y no escucho el pensamiento de Dios, ¿qué va a pasar? Voy a empezar a pensar como las personas del mundo, en lugar de cautivar mis pensamientos y decir, a ver, no, espérame. Todos piensan que robar está bien. Digo, le ponen otras palabras, pero a fin de cuentas es robar. Entonces, pues yo también puedo pensar que está bien, porque todos lo hacen. Y entonces yo voy a la palabra y dice, no, el que robaba no robe más. Entonces, no, pues yo no puedo robar. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Pero el problema es que el mundo todos los días va a tratar de convencerme de hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces, ¿cuándo tengo que pelear con la tentación? En mi mente. Por eso lo hemos hablado ya. Danos el pan de cada día. Danos tu palabra cada día. Jesús le dijo al diablo, no. La palabra de Dios es mucho más importante que el pan. Entonces yo voy a la palabra de Dios, yo la leo y digo, no, es que esto está mal. Y aparte de la palabra de Dios, tú tienes al Espíritu Santo que te está diciendo, esto está mal, esta reunión no es una reunión de Dios, esto te está haciendo daño, ten cuidado. Pero muchas veces, aunque vemos la salida, queremos caminar en ese pecado. En la oración es importante porque muchas veces pensamos que la oración solamente es pedirle a Dios, no, es que necesito esto, Dios, dame. ¿Ok? Sí lo hacemos, pero eso no es todo en la oración. Guía mi vida, Señor. Guía mi vida, líbrame de la tentación, ayúdame a ver la tentación. ¿Por qué? Porque quiero vivir una vida pura para que me uses. Quiero vivir una vida de pureza para que mi vida sea usada por el Maestro, Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, Señor, ayúdame a vivir una vida pura y enséñame dónde está la tentación para darle la espalda y no caer en esa tentación. Y mis pensamientos me van a decir, no, es que eso no es tan malo. Bueno, Marcos capítulo 7 versículos 21 y 22. Cuidado con tu corazón. En el pasado era cuidado con tus pensamientos, este es cuidado con tu corazón. Pues de adentro del corazón, dice Marcos 7, 21 y 22, de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todo eso sale del corazón. Por eso es importante limpiar nuestro corazón. Porque una cosa es el pensamiento, pero si se dan cuenta hoy, más que nunca, aunque siempre ha sido así, pero hoy es más evidente, ya la gente no vive por el pensamiento, ya la gente vive por el sentimiento. Es que hoy siento comprarme esto, oye, pero no tienes dinero, pero es que lo siento, lo necesito, son mis emociones. ¿Sí? Bueno. Esa es la necedad que hasta el final dijo. De ahí del corazón nace la necedad. Es que estoy enamorado de otra persona, pero estás casado. Sí, pero en mi corazón siento amor por esa persona. Sí, pero estás casado. Pero haz lo que tu corazón te dice. No, si haces lo que tu corazón te dice, vas a acabar matando a alguien. Pues tenemos que aprender a no vivir por los sentimientos. Jamás. No, es que siento que me habló feo. Ok, sientes que te habló feo, pues ve y pregúntale, oye, ¿qué pasó? Pero si tú empiezas a hacerle caso a tus sentimientos, no es que yo siento, y hoy es la frase más usada, es que siento. Bueno, pues ten cuidado con tus sentimientos y mejor llévalo a algo racional, a tu pensamiento. ¿Qué pasó aquí? Pero el problema es que se han exaltado tantos los sentimientos, que la gente vive hoy por los sentimientos, y los sentimientos nos van a llevar a toda esta lista
adulterio, avaricia, perversidad. Las frases más el día de hoy más usadas: quiérete a ti mismo, ámate, cuídate, ve por ti. Ok, lo entiendo, pero todo eso es un egocentrismo. Y cuando haces eso vas a matar a toda la gente a tu alrededor. Tal vez no físicamente, pero sí con tus palabras y con tus acciones. ¿Por qué? Porque yo soy lo más importante en mi vida. No, espérame, no eres lo más importante. Tú no eres lo más importante. Bájate del atril donde tú eres tu ídolo y pon a Cristo en ese lugar, porque ahí va Cristo. Y Cristo jamás te va a decir que tú eres lo más importante, jamás. Él te va a decir: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero el problema es que hoy tenemos muchas personas diciendo: quiérete a ti mismo, ámate, ámate. Y los ves y sus vidas son un desastre. Tienen 40 años y no se casan, tienen 50 años y no han hecho nada de su vida, no trabajan, tienen puros trabajos con los que apenas pueden salir a flote, pero se aman un montón. Entonces, espérame, estás destruyendo tu vida. No puedes tener relaciones sanas. ¿Por qué? Porque te quieres más, no eres capaz de perdonar. ¿Por qué? Porque no me pisoteó a mí, entonces no puedo perdonar. Cuando Jesús lo que te dijo es: perdona hasta 70 veces 7. Y entonces tenemos personas llenas completamente de un egocentrismo, donde están tan metidas en sí mismos que todo su dinero se lo gastan en sí, toda su energía se la gastan en sí, se casan para yo ser feliz. No, espérame, pues vas a tronar. Tú no te puedes casar para ser feliz, porque si tú haces eso, el matrimonio te va a hacer súper infeliz, súper infeliz. Porque el matrimonio es para que yo aporte algo, para que me quiten algo a mí. Y ese quitármelo me va a doler, porque cuando te quitan duele. Pero si a mí me quitan todo y él se quita todo, vamos a ser victoriosos. Pero cuando yo estoy viendo todo lo mío y él está viendo todo lo suyo, ¿vamos a vencer? Claro que no, claro que no. Bueno, tengamos cuidado con nuestros sentimientos. No nos dejemos guiar por los sentimientos. Cuidado con los pecados ocultos. Hay pecados que tú y yo tenemos ocultos. Hay pecados que ni sabemos que son pecado y los estamos haciendo. Mucha gente el día de hoy vive con muchos pecados pensando que está bien. Por eso es importante venir a la palabra, porque la palabra nos dice: eso que estás haciendo no está bien. Salmos 19, 12 y 13 dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente, sin intención. Es Salmos 19, 12 y 13. Líbrame, Señor, de pecar intencionalmente. Aquí lo está diciendo el salmista. Y está diciendo: Señor, sé que yo puedo cometer pecados sin saber. Líbrame de ellos, líbrame de ellos, líbrame de ellos, Señor. Versículo 13 dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen, porque el pecado tiene la capacidad de controlar la vida. El pecado tiene la capacidad de controlar la vida. Ve al alcohólico, el pecado lo está controlando. Y hay todos los pecados nos pueden controlar si no los sometemos a Cristo. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Busquemos que Dios limpie nuestras vidas aún de esos pecados escondidos. Señor, puede que me haya equivocado y ni sepa. Perdóname, límpiame, por favor, Señor. Y ayúdame a verlos, ayúdame a observarlos y ayúdame a atacarlos en mi vida. Y termino con esto. Marcos capítulo 14, versículo 38. Está Jesús orando en el Getsemaní. Y Jesús les dice esto a sus discípulos. Marcos 14, 38. Velen y oren para que no cedan a la tentación. ¿Qué dice? Velen y oren. Una traducción más conocida: velad y orad. Pero como nosotros no hablamos con esas palabras, velen y oren. Ora. Señor, ayúdame a ver la tentación. Señor, ayúdame a ver dónde puede que esté fallando.
Dice, para que no cedan en la tentación, versículos 38, porque el espíritu, tu espíritu, no es el Espíritu Santo del que está hablando aquí, tu espíritu está dispuesto, pero tu cuerpo es débil. Tu cuerpo es débil, la carne es débil, tus sentimientos son débiles, tus pensamientos son débiles. Por eso es necesario orar también y pedir, Señor, no nos metas en tentación. Sí, ya oré, Padre, para que me des el trabajo. Sí, ya oré para que hagas esto, hagas lo otro. Sí, pero también, Señor, te pido algo. Te pido que no me dejes caer en tentación. Ayúdame, Señor, para que sepa decirle no en el momento que debo de decirlo, para que pueda salir corriendo y no caiga en el pecado. ¿Por qué? Porque quiero que uses mi vida, Señor. Quiero que uses mi vida. Amén. Amén.